Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por asistir a esta presentación de texto. Estoy muy contenta de estar en San Cristóbal, estoy muy agradecida con todo el colectivo aquí de Casa Blues, de Libre Arte, de los sureños, del colectivo jaranero, de todas las personas que me han invitado a tocar con ellos, de Temporal. Muy agradecida también de conocer a todas las chicas que ya están aquí en el frente de jaraneras de San Cristóbal. Me da mucho gusto que se esté formando esta comunidad y muchas gracias por la invitación. Este libro que les vengo a presentar hoy, pues me gustaría mucho más que fuera una charla entre todas las personas que estamos aquí, porque lo que les puedo decir es mucho, pero generalmente es mucho más nutritivo si se vuelve un diálogo. Precisamente, este libro es sobre un diálogo muy grande que duró 2 días en la ciudad de Jalapa en el 2014. Entonces, bueno, ¿cómo hablar de esto sin repetir lo que he dicho en presentaciones anteriores? Bueno, empezamos en un viaje que se dio gracias a la curiosidad de un investigador alemán que se llama Wilfried Rosser, que está también, uno de los artículos de este libro fue escrito por él, y él estuvo muy en contacto con la banda chicana en Estados Unidos, con Quetzal y con todo el movimiento tan grande que se ha dado entre los chicanos, que tomaron como bandera el son jarocho. Entonces él dijo, es que esto ya es una diáspora, o sea, el son jarocho es una diáspora, no tiene nada que ver con su origen ya, y a donde voy me lo topo, y además me lo topo completamente reconfigurado. Entonces quería él contactar personas que estuviéramos en nuestra comunidad, todavía dentro del son jarocho, todavía dentro de la comunidad, pero que también hiciéramos fuera de la comunidad son jarocho, ya escénicamente, ¿no? Entonces, dio la casualidad que mi hermana estaba terminando su doctorado en la misma universidad donde él estaba director de este centro que se llama Centro de Estudios Interamericanos en Bielefeld. Entonces, él le dijo, bueno, mira, yo sé que tú eres de Veracruz, ¿qué me dices de esto? ¿A quién conoces? Y mi hermano le dijo, mira, yo la verdad me he dedicado a la academia, mi hermana es antropóloga. Le dijo, yo todo este tiempo, o sea, sí toco, bailo desde niña, porque en los pueblos de Santiago y San Andrés, en los Tuxtlas y en todo el Sotavento, la gente aprende desde niña y se dedica a tocar y a bailar como algo normal, como parte de la cultura, pero yo no me dedico a eso, yo solo escribo. Entonces, mi hermana sí, ella sí se ha mantenido dentro del medio artístico, y le decimos a ella. En ese momento yo tenía un centro cultural en Jalapa que se llamaba La Bruja. Así nació este libro. Entonces fui la encargada de la convocatoria y ellos me dijeron, mira, tenemos un recurso muy limitado, entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Estábamos muy interesadas en que hubiera mujeres participativas y entonces hicimos un plan y dijimos, ok, vamos a pagar el transporte y los viáticos, o sea, la comida y todo. La comida y el hospedaje lo vamos a dar a quienes vengan, pero el transporte desde sus tierras solo lo vamos a dar a las mujeres y a los campesinos, porque eran las personas que era más factible que nos rechazaran la invitación por no poder venir hasta la capital del estado, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí fue sumamente interesante, porque empezamos a ver cómo había muchos grupos que nos decían, no, si no hay dinero no vamos a ir. Había otros que nos dijeron, no, sí, ahí estoy, manita, ahí estoy. Y ese mismo día, todavía a esa hora casi me estaban diciendo, no, ahí llego. Y estaban en Jaltipan o donde fuera. Entonces, todo eso ya da para un análisis de la comunidad jarocha. Desde la convocatoria da para un análisis de cómo está una comunidad, una sociedad, ¿no? Entonces, como yo les platicaba el otro día en Libre Arte, fue muy significativo el hecho de que nosotras a propósito quisiéramos pagar a mujeres que vinieran a platicar de esto, y en realidad invitamos 3 veces más mujeres que hombres, sabiendo que probablemente al final íbamos a quedar mitad y mitad, pero al final fuimos 3
3 veces menos mujeres que hombres en el Congreso. Entonces eso ya nos dio para mucho. Uno de los temas de este libro principalmente bueno, uno de los temas principales de este... Ay, perdón, es que no me... ¿Así está bien? Es que no me quiero cansar mucho porque he estado cantando toda la semana. Bueno. Y mañana voy a volver a cantar entonces. Ha estado medio duro. Bueno, uno de los temas de este libro se llama El rol de la mujer en el son jarocho. Aquí nosotras quisimos averiguar por qué no venían las mujeres. Y la mayoría de nuestras amigas que convocamos en todo el sotavento nos dijeron: no puedo abandonar a mi familia, a mis funciones, yo no puedo dejar ni un día la casa. Entonces, no se puede. Generalmente, también en el son jarocho hay muchos ambientes. No es lo mismo ser una mujer que desde pequeña aprendió las funciones del hogar y ella quiere dedicarse a las funciones del hogar como miembro de su comunidad y quiere hacer son jarocho, pero desde su comunidad, generando comunidad, como es el caso de muchísimas mujeres allá. No es que no haya mujeres en el son jarocho, lo que pasa es que están allá y están siendo pilares de sus comunidades y no pueden desatender esas obligaciones porque son muy importantes. Mismo, por ejemplo, Gemalí, que es la compañera con la que estaba platicando con Coco sobre la surada, con quien toco en la surada, es una miembro muy activa de su comunidad. En su casa se hacen fandangos cada año muy grandes, fandangos donde llegan miles de personas. En el caso de esta última fiesta de San Juan, en Chacalapa, son mayordomías muy grandes, donde una sola persona o una familia tiene que alimentar a toda la gente que llegue al pueblo, les tiene que dar comida, hospedaje, tienen que resolver cómo hacen. Entonces, y eso tiene que salir de su bolsa, porque son comunidades autogestivas, son mayordomías, se pasan la bandera y el año que viene a ver cómo le haces, pero tienes que hacer un fandango 3 días y darle de comer a quien llegue, ¿no? Mataron una cantidad de animales, gente les donó así como, pues no sé, colchonetas, vacas, cerdos, porque son fiestas muy grandes. Entonces son responsabilidades con la comunidad que son muy inmensas y no se pueden desatender. Esto es un ambiente del son jarocho, pero también hay quienes como Don Arcadio, que ahora quieren traer, son pilar de su familia, sí, y tienen sus grupos, sí, pero principalmente son campesinos. Entonces ellos no pueden desatender la milpa, no pueden desatender a los animales. Es otra actividad completamente diferente de la que tiene una persona que solamente toca son jarocho o que solamente toma el son jarocho prestado de la comunidad de la cual es origen la música y solamente se dedica a tocar son jarocho y por ello construye una identidad jarocha a través de la forma musical. Entonces, ahí, en ese cambio de lo rural a lo citadino, si queremos, o de lo colectivo hacia lo escénico, lo individual, en ese cambio es donde se pierde la mayoría de la esencia de lo que es la cultura jarocha y también donde las mujeres nos volvemos invisibles, ¿no? En ese cambio. Entonces, bueno, también mentalmente creo que es súper importante escindir o dividir el son jarocho como colectivo, como parte de una cultura, como arte popular, con el son jarocho escénico. Son dos cosas muy diferentes. Lo que nosotros vemos es siempre muy distinto de lo que hay en la raíz y eso pues se presta para cualquier cultura, ¿no? No únicamente para la jarocha. Bueno, volviendo al libro, otro de los temas muy en boga en ese momento, allá en el 2014, que ya va a tener 10 años que pasó esto, nos preguntábamos, ¿debería o no debería ser el son jarocho, debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad o no? Porque en ese momento había toda una discusión y querían que el son jarocho, algunas personas,
fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, estaba la petición. Entonces, bueno, en ese momento se armó un revuelo porque casi sucede. Y en México hay muchas culturas y muchos pueblos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, ya sea tangible o intangible. Y el problema es que cuando esto sucede, unas cuantas personas se benefician del hecho de que las culturas sean patrimonio y no en realidad los pueblos. Entonces es algo como que dividió en su momento mucho a la comunidad jarocha, ¿no? Ahora, ¿qué es lo jarocho y qué no es jarocho? Eso es otra de las preguntas muy ambiguas que siguen en boga hasta ahora y que no hay manera de responder. Porque en la comunidad jarocha hay muchos extranjeros, como Octavio Rebolledo, que introdujo el marimbol a la cultura jarocha, o reintrodujo, ¿no? Está como My Friend, que es a quien todos le compramos cuerdas, y es chicano y estaba hasta hace poco en Los Ángeles. Y mismo muchísimos miembros pioneros de la comunidad jaranera no son realmente jarochos, pero han construido el revival, o lo que ahora se conoce técnicamente como el movimiento jaranero, y son ellos los autores principales de este movimiento, como Juan Pascó, por ejemplo, ¿no? Con su imprenta, que él empezó el mono blanco. Entonces, el mono blanco, como sabemos, fue el primer grupo que inventó todo esto de los campamentos, de los talleres de son jarocho, del son jarocho tradicional. Entonces, todos estos conceptos que ahora conocemos, porque el son jarocho, cuando eso pasó de regreso en los años 80, era un género en peligro de extinción y nadie lo conocía. Entonces, ¿quiénes son jarochos y quiénes no son jarochos? Si el mismo revival o el mismo movimiento jaranero ha estado generado principalmente por fuereños y no por personas de la comunidad, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen pertenencia con lo jarocho y quiénes no? Si la mayoría de las personas que están haciendo son jarocho escénico no son jarochos. ¿Y quiénes son los mayores perjudicados de que el son jarocho entre a la industria musical ya grande, brutal, ¿no? La industria de los Grammys, la industria de hacia dónde van ahorita todas esas firmas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de los temas que se discutieron mucho. Recordemos que esto pasó hace 10 años, 8. Los temas están muy en boga. Y otro de los temas fue el pasado y el presente de la música jarocha, cómo era antes la música jarocha, cómo es ahora. Y por último, el cuarto tema que discutimos en esto que se llamó las mesas de diálogo, fue, ¿es el son jarocho una diáspora? ¿Es internacional? ¿Por qué es una diáspora? Entonces, bueno, para estas presentaciones del libro he invitado, por ejemplo, a Ana. Ana es de Texas, pero está muy integrada en la cultura escénica jarocha, que no en la campesina, pero es una exponente evidente de cómo también el son jarocho integra a personas que han encontrado identidad o han construido pertenencia dentro del medio, aunque sea escénico, y se integran, ¿no? a nuestra comunidad jaranera. Bueno, por último les quería explicar un poquito cómo fue que filtramos toda esta información. Nosotras ocupamos un método que en academia se le llama World Café, que es principalmente utilizado cuando hay muchísima gente en un lugar y va a haber muy poco tiempo para filtrar la información y no se puede entrevistar a cada uno. Entonces se hacen mesas redondas donde se encarga a un escriba que esté tomando nota todo el tiempo, ¿no? De las personas que están participando. Se hace una pregunta, participa persona por persona, se resume todo, se giran las mesas y se vuelve a hacer lo mismo, y al final se elimina todo lo que se dijo igual, y al final del día se hace una exposición donde se digan los principales puntos a los que llegamos en acuerdo todas las personas que estábamos ahí. Como les dije, desde la convocatoria fue muy interesante ver cómo se manejaba cada grupo. Tratamos de que fuera algo sumamente plural, es decir, invitamos mujeres mayores, pioneras, como Ana Sarina Palafox, como Silvia Santos, como Lele Rebolloso, como Wendy Cao, Adriana Cao. Y
como Ana la Tejana, que acababa de llegar a México en ese momento, todavía no tocaba con las cañas. Y también invitamos a campesinos, fue don Arcadio Baxin, fue don Raimundo Reyes, fue don Eugenio Díaz, personas que de hecho se regresaron al día y medio porque les surgía ver cómo estaban sus ranchos, no se podían quedar más tiempo. Estuvo Ramón Gutiérrez, estuvo Tacho Utrera, estuvo Camil de los Onex, estuvo Sael Bernal de los Pájaros del Alba, estuvo también una guardia, digamos, juvenil, tanto muy integrada a la industria o a la manera de hacer música amplificada, como chavos que solamente participan del fandango. Al final hubo también personas académicas, hubo personas que no habíamos convocado y llegaron, hubo personas que habíamos convocado y no llegaron. Entonces, bueno, al final aquí están las semblanzas de cada quien en el libro y todas las personas que participaron. Y me gustaría ya por fin cerrar el hocico y que me hagan preguntas, más bien sobre inquietudes que tengan acerca del libro. Este libro lo hicimos porque al final la plática fue muy acalorada. Estuvimos 2 días enteros discutiendo durante largas horas estos 4 temas. Hicimos 2 temas un día, 2 temas el siguiente. Hubo algunas preguntas que causaron mucho escozor, como las de género, que en ese momento nadie estaba hablando de eso. Y al final de todas las 2 jornadas se dio una catarsis tan importante que decidimos, mi hermana y yo, presionar más para que nos dejaran liberar otro recurso por parte de la universidad y pudiéramos transcribir todos los audios y hacer un resumen de lo que se vivió en ese congreso en 2014. Y por fin nos dieron un recurso solamente para publicar el libro, es decir, no para que nosotras lo escribiéramos, no para el grabado que lo pagó mi hermana, es de Alec Dempster, este grabado lo hizo especialmente para el libro, y tampoco para la edición y todo lo demás, fue únicamente una parte de la publicación. Y bueno, es un esfuerzo conjunto de mi hermana con Wilfred y conmigo, y donde dimos nuestro tiempo y todo nuestro cariño para que se pueda saber sobre este diálogo que tuvimos entre tanta pluralidad de personajes en ese momento, y vio la luz en el 2019, unos meses antes de la pandemia, fue que lo tuvimos en nuestras manos. Entonces, bueno, ahora lo traigo aquí a San Cris por si alguien está interesado. El libro cuesta 200 pesos, está en descuento, en Raíces del DF o en cualquier otro lugar lo encuentran en 250, pero yo sé que San Cris es un lugar donde la economía se mueve de una manera distinta. Estoy abierta a trueques, estoy abierta a, no sé, a que ustedes, si están interesados en el libro, lo pueden adquirir. Y abro una ronda de preguntas por si alguien tiene curiosidades. ¿Y sí terminó siendo patrimonio de la humanidad el son jarocho? No, la moción se canceló. Como había demasiadas personas en contra de que aplicara, de que empezara ese procedimiento, entonces se canceló. No es y probablemente no será patrimonio de la humanidad intangible el son jarocho. Si me preguntas mi opinión, yo diría que es positivo el que no lo sea. Porque ¿Sí? hay muchos casos como la Pirecua en Michoacán, que mismo también se discutió en estas mesas, que pues ha terminado siendo patrimonio de un puñado de personas y muchísimo menos de los pueblos originarios. Okay. Porque al ser declarado patrimonio de la humanidad seguramente habrá quienes oficialmente sean quienes digan cómo es la tradición, ¿no? ¿Cómo haces algo así en una tradición como el son jarocho, donde su último revival está tan mezclado y además está lleno de apropiación cultural, por ejemplo, que es un tema que es muy nuevo en el son jarocho y que nadie se atreve a escarbar porque da mucho escozor, pero es también una realidad. Desde el punto de vista sociológico es una realidad. Tengo una, bueno, no sé,
Qué bonita pregunta. Sí, es bueno. Esto viene al caso también porque nosotras quisimos poner al Congreso mesas de diálogo alrededor de la música popular del sotavento veracruzano. No del sotavento tabasqueño, no del sotavento ismeño, del sotavento veracruzano, que no es Jalapa, que no es ninguna otra región más que del puerto de Veracruz hacia abajo, y que antes le llamaban música de jaranas, le llamaban huapango, que también hay toda una discusión acerca de si es fandango o es huapango, porque quienes quieren que el son jarocho tenga una raíz más española y más barroca, entonces dicen, no, es que se dice fandango porque eso es de español, porque huapango viene del náhuatl. La gente en Santiago toda la vida le ha dicho huapango a los fandangos también. Nadie ha dicho fandango en Santiago, que yo sepa. También se dice huapango, se dice de las dos maneras. Y son jarocho es una terminología bastante nueva. Entonces, cuando alguien me dice qué es el son jarocho, para mí ya está asociado a movimiento jaranero. Es decir, los últimos 40 años de la realidad de nuestra región, no antes. Y el son jarocho es una cristalización de siglos. Es una cristalización de siglos, no es de 40 años para acá. Y todo el son jarocho que se conoce prácticamente de 40 años para acá es porque pues los registros lo han permitido. Entonces yo diría que son jarocho es la música popular de ciertas regiones del sotavento moderna. Diría que es eso, como la música moderna de ciertas regiones del sotavento y muchas veces hecha por personas que no son originarias de la región del sotavento. Pero pero también yo creo que son jarocho dicen las personas, le dicen mucho las personas que no han indagado demasiado en el son veracruzano. Es decir, son jarocho es una terminología que se usa para englobar algo que todavía está definiéndose, ¿no? Es algo que ni siquiera se pone de acuerdo la gente entre por qué son jarochos. Algunos dicen que es por las jaras, que porque los jarochos antes tenían jaras muy grandes y que sí, bueno, uno para arrear a los animales, que era como un pilum, ¿no?, de los romanos, o que era para remar en los cayucos. Pero lo cierto es que la cultura nativa de Veracruz es una cultura afroindígena, es una cultura muy atacada por todos los flancos. Es más, es una cultura mucho más enterrada y mucho más lastimada que muchas culturas indígenas de México, porque en el son jarocho la mayoría de la población de estos lugares ya perdió su lengua. Entonces no hay tradiciones, está muy golpeada la región por la industria petrolera. Somos una de las regiones más prolíferas en cuanto a petróleo. Entonces si uno va a Coatzacoalcos, por ejemplo, que era un paraíso, era un Amazonas prácticamente Coatzacoalcos y toda su riviera. Y ahora Coatzacoalcos es una de las regiones más feas del país, está lleno de refinería, el mar está completamente contaminado, toda la industria, toda la cultura es gringa, la gente aspira a meterse a Pemex, ganar buen dinero e ir a la plaza comercial porque es donde se aguanta el calor. Entonces es una cultura muy sometida a los diferentes tiempos del país, ¿no? Ya sea por las haciendas azucareras, ya sea en otro momento por el bandidaje que se dio en la Revolución Mexicana, porque ahí no llegó la Revolución Mexicana, sino que fue solo un bandidaje de cada quien agarra y sálvese quien pueda y roben lo que se pueda.
de las haciendas huleras también, principalmente la caña de azúcar y el ganado, después el ganado, la vegetación. La selva tiene el 5% de su vegetación original. Era una selva altísima como Panapa, como Chimalapas, es una selva húmeda y ya no está, ¿no? Después por la industria, por ejemplo el coque, que llegaron ahí a Jaltipan a extraer azufre y derramaron coque por todos lados para que saliera el azufre de la tierra, y tiene décadas sin servir esa tierra, y además dejaron el coque a la superficie de la tierra y eso es altamente cancerígeno. Es decir, la gente ahí tiene unos índices altísimos de cáncer, mismo familiares de amigos nuestros han muerto de cáncer. Citlali murió de cáncer el año pasado, tenía 30 años, su madre murió de cáncer también. Entonces es una zona muy, muy abatida, tanto por la conquista, como después por la colonia, como después por el capitalismo. Entonces el son jarocho es una de las pocas cristalizaciones que logró tener nuestra cultura a través de los siglos para resistir, para aguantar toda esta realidad, y es muy fuerte también que suceda todo lo que sucede ahora, ¿no? Porque es casi como que la gente de ahí está leyendo que ellos no pueden zapatear, que no pueden cantar, que no pueden tocar, porque ellos no saben cómo. Tiene que llegar alguien de fuera a enseñarles, ¿no? Alguien que admiren, alguien que vean en un video, o es como un shock cultural muy fuerte, ¿no? Por eso yo insisto mucho en que se hable de estos temas, porque cuando la actividad cultural y artística no está ligada a la conciencia social, entonces resulta más opresiva, resulta siendo opresiva también, es violento hacia las personas de donde es esta cultura, ¿no? Originalmente. Aunque no hablen su lengua nativa, aunque ya el Nahuapipil, de hecho, don Mario Xolo, de ahí de cerca del Nopal, es el último hablante de Nahuapipil de la región. Entonces, pues yo insisto mucho, ¿no? en precisamente indagar en estas cosas. ¿Por qué son jarocho? ¿Quién dijo que se llamaba son jarocho? ¿Y quién empezó a lucrar con el hecho de que se llamara son jarocho? ¿Cómo se llamaría? Pues yo diría que principalmente no es tanto el problema los conceptos o las definiciones, sino preguntar a las personas que son todavía de quienes es este patrimonio, ¿no? Es patrimonio de don Arcadio y patrimonio de don Mario, y estaría bien dialogar con ellos y preguntarles para ellos cómo se llama esta música, ¿no? Casi siempre le dicen música de jaranas. Música de jarana. Y bueno, era un poco en el sentido de lo que preguntó Coco. ¿Qué sí podemos entender por son jarocho y qué no? Pero ya que explicaste esa parte, a mí me llama la atención que en el son jarocho, según mi ignorancia, la guitarra, por ejemplo, no sé si el violín también, son elementos, no la guitarra, pero esos instrumentos, la jarana, la leona, El requinto. y luego tienen otros nombres según las regiones. Creo que son, si no me equivoco, traídos, modificados de lo que llegó de Europa, ¿no? A excepción de los instrumentos de viento y percusión, que sí podemos adjudicar a lo africano y a lo indígena, pues me parece que uno de los elementos principales es europeo. Y me parece, bueno, es la percepción que tengo desde fuera, que hay como un afán de negar o rechazar o minimizar. Me llama la atención que dices la cristalización, ¿no?, de este mestizaje. En su momento pudo haber sido entendido, si lo leemos desde la modernidad, pudo haber sido entendido como apropiación cultural, ¿no? Estar tocando instrumentos de rasgueo, ¿no? De cuerda frotada, de cuerda rasgada, ¿no? Es uno de los elementos, bueno, que le da sentido a esta, desde donde se hace esta música, ¿no?
no sé si eso favorece luego la difusión o si nos permite no ser tan categóricos y tan cerrados, ¿no? en mantener una tradición. Cada vez que escucho la palabra tradición me hace ruido porque ¿dónde empieza la tradición? ¿Quién dice a partir de aquí esto es tradición y después allá esto es nuevo y es apropiación y está mal y se están perdiendo los valores o destruyendo o lo que sea? Creo que delimitar esas fronteras no es tan simple y no sé si es necesario. Que sea una diáspora, que haya gente a la que le interesa solo tocar la música, hacer un fandango, pasarla bien o comprarse una jarana y tocar, ¿no? Se puso de moda el ukelele hace unos años, ahora parece que es la jarana y así seguirá. Si está bien o está mal, ¿a qué contribuye? ¿Qué pasa después? El son, no sé, el son jarocho creo que no existiría, o el guapango, o el fandango, o todo eso no existiría si no hubiese personas que tomaron los elementos de otra cultura, de otra nación, de otras visiones, las apropiaron y las transformaron. Creo que es una dinámica humana, irreversible, imparable mientras exista un número suficiente de humanos en este planeta, y no está ni bien ni mal, o sea, simplemente es describirlo o interesarse y explorar qué pasó, cuál ha sido la ruta, está bien. Ya después las posiciones ortodoxas, casi talibanes, ¿no? Defendemos la tradición. ¿Cuál tradición? Tu tradición es producto de lo que fue innovación hace 100, 200, 500 años, que a su vez tomaron elementos y así para atrás. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero bueno, solo ese comentario, ¿no? Hablando de... Como dice Kino en Mafalda, es el empezóse del acabose de ustedes, ¿no? Sí, tienes mucha razón, estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. De hecho, pues todas las personas que nos dedicamos, ya sea al estudio de la lengua o al estudio de la música, sabemos que todo lo que no se mueve, se muere. Y eso es un hecho. Sobre todo si se trata de cosas que amadrina, por ejemplo, Sarasvati, ¿no? Que para los hindúes es la diosa del agua, de los ríos, pero también de la palabra y también del conocimiento y también de la música. Ella tiene un libro en una mano y como tiene un montón de manos, también tiene una cítara en otras dos manos o tiene un rosario en otras dos manos. Sí, la música fluye y según Nietzsche, por ejemplo, es el más fluido de las artes. Es dionisíaco, es algo que no se puede controlar, no se puede frenar. La música, igual que la lengua, porque la lengua es mucho más música, es mucho más oralidad que escritura. Es más, la escritura frena la lengua, la escritura la hace mucho más apolínea, la acartona. Estoy muy de acuerdo contigo en pensamiento. Pero ahí yo creo que justo ahí es donde entra nuestra mirada humana, nuestra mirada de ciencia humana, ¿no? Que es algo que no estamos acostumbrados a percibir, no estamos acostumbrados a enfocar allí, ¿sí? Y eso es importante porque ahí es donde, no es que esté bien o mal, ese no es el asunto, ¿no? En ningún momento yo he dicho que está mal que las personas aprendan son jarocho, porque estaría contradiciéndome. Yo aquí en San Cristóbal, la mayoría de las personas con las que he tocado, yo vine a despedir a Carlo, y Carlo toca música italiana, y él toca música medieval, y toca un montón de cosas, y somos grandes amigos. Yo creo que no es una cuestión de juzgar individuos, o el actuar de los individuos, ¿no? Es más una propuesta de generar conciencia alrededor de cómo actuamos en el mundo, porque la apropiación cultural, a mi parecer, sí existe. El asunto es que es una visión humana de las cosas, es una visión sociológica. Ahí está el asunto. Nos vamos a conformar con una mirada de la forma musical
Entonces, nada está bien, nada está mal, todo está padrísimo, pero entonces no juzguemos a las diseñadoras que vienen a Chiapas y se llevan los diseños de los pueblos originarios para ganar millones con eso y para decirle al mundo, yo lo diseñé y el arte es libre, viva la vida, cada quien tiene lo que merece, todo es armónico, todo está bonito, todo es perfecto, y quien no lo ve así, entonces es mala vibra. Qué discurso tan conveniente para personas privilegiadas, ¿no? De hecho, Manita, por ejemplo, yo les puedo comentar que hace unos años se viralizó sobre lo que dijiste sobre expropiación cultural, y todo fue, en las redes sociales, todo fue después de que acusaron a una marca muy famosa de ropa europea de que se habían robado textiles originarios. Después de eso pagaron publicidad para poner pues una tendencia en Facebook acerca de lo que era la apropiación cultural, y de repente todos empezaron a hablar de que no, es que lo que estás haciendo al usar esa ropa originaria es apropiarte de un conocimiento y de una tradición que es de ellos, no de nosotros, ¿no? Y tiene el cabello trenzado, ¿no? O tiene ropa europea, ¿no? O hablamos español. Entonces, al final de cuentas, esa como controversia de la apropiación cultural ya es algo que ya se quedó muy atrás. Ya es algo que tenemos que pasar y tenemos que darnos cuenta de que tal vez, por ejemplo, en mi caso, yo digo que el son jarocho, bueno, y la música de jaranas, y como lo quieran llamar, y como la tarea que están haciendo todos estos personajes de la música que aprendieron de sus abuelos, es como mantener como ese amor o ese sentimiento del campo, del trabajo, de la comunidad, y como que tratan de cerrarlo un poco para que no pierdan eso que habían vivido en ese tiempo, ¿no? Como que siento que es mucha añoranza por seguir estando en conexión con esas cosas que se están perdiendo, ¿no? Al final de cuentas, la música tradicional veracruzana, aunque tiene muchos versos, por ejemplo, muy machistas, que ya ahorita varias mujeres que están metiendo al son se lo están cambiando y lo están transformando, también tiene mucha calidad en muchas cosas, ¿no? Desde la forma en cómo se reúnen, la forma en cómo se comparte ese conocimiento, es algo que debe de mantenerse y que ya se está perdiendo. Y yo creo que eso es como mucho de lo que todos estos abuelos quieren mantener, ¿no? Más que tal vez hay otras personas que sí se enojan de que uno zapatea mal, pero en el pueblo ellos zapatean como lo sienten. Ahí ya hay otros temas, pero siento que es mucho como la añoranza, como ese sentimiento de querer vivir todavía conectados a la tierra, a la música, y no perdernos en otras formas de interpretar el mundo. Gracias. Pues, a final de cuentas yo creo que lo que importa es generar conciencia, ¿no? Acerca de cualquier actuar, así como generamos conciencia sobre cómo consumimos, darnos cuenta de que también nuestro consumo cultural y artístico es eso, ¿no? A fin de cuentas, estamos adquiriendo un producto que nos genera identidad o que se adhiere a nuestra identidad, pero no sé si pertenencia. Y hay personas que sí tienen pertenencia con esta música, y hay personas que lo único que tienen es esta música. Eso es a lo que me refiero. Hay zonas tan devastadas del país donde lo único que le queda a las personas es su identidad. Entonces, y por supuesto que para una persona privilegiada es como quitarle un dulce a un niño, ¿no? Sobre todo si eres músico y sabes de armonía y sabes de un montón de cosas. Por supuesto que el son jarocho es fácil de aprender, son 3 acordes, o digo, se puede acomplejar lo más que puedas o quieras, pero es muy fácil de repente decir, sí, pues voy a hacer un grupo de son jarocho, voy a vivir de tocar son jarocho, y nunca retribuir a la cultura de donde estás tomando prestada esta identidad, porque a final de cuentas es toda una construcción identitaria. Ahora, no es que esté mal, yo repito,
la mayoría de mis amigos hacemos son jarocho, pero mismo yo, siendo de ahí y habiendo adquirido este conocimiento desde niña, me siento como si no fuera, como un poco como si yo no perteneciera. Que yo pertenezco, lo he aprendido a través de los años y las décadas, porque los señores me hablan cada día, mismo ayer me habló don Eugenio en la mañana preguntándome que si estaba en Santiago. Es decir, la pertenencia a final de cuentas la construye cada uno. Por eso digo que hay personas extranjeras que también son jarochas, porque se han quedado allá, porque han retribuido al pueblo, porque han regresado a enseñar a los niños, a las niñas del pueblo, porque han hecho que no se siga solamente devastando la cultura, sino que han vuelto ahí a adherir. Lo que pasa es que la mayoría de las culturas, de las personas que pasan, adquieren la cultura, se van, lucran con la cultura y nunca regresan. Entonces, ahí yo creo que sí es apropiación cultural. A ver, ¿cuándo es apropiación cultural y cuándo no? Eso es súper difícil de decir, porque la apropiación cultural es un término sociológico, viene desde un enfoque de patrimonio y viene de discusiones muy profundas de patrimonio y solamente existe desde la perspectiva de la sociología. En la vida real no existe. Obviamente en la vida real lo que más persiste es la forma de la música, pero la forma de la música es lo más superfluo de la cultura. Es el dulce, es la cereza que le quitas al pastel y te la llevas a otro lado, te la comes. Es como, por eso yo creo que es muy ambiguo y por supuesto que toda esta cultura es una combinación de apropiaciones, pero es que es apropiación cuando una persona tiene un efecto de hurtar algo que es muy fácil de hurtar. En cambio, lo otro es conquista. O sea, nosotros estamos hablando castellano porque este país sufrió una conquista, una imposición de lengua. Este país no existía. Bueno, si quieres irte, no, pero creo que eso ya excede esta plática, porque es metérsela. porque entonces si nos ponemos a tratar de definir cada concepto que usamos, entonces no puede haber diálogos. Necesitamos tener un poquito de guía, de referencia para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si vamos a hablar filosóficamente de la conquista, pues nos va a rebasar la plática entonces. Rapidísimo, con la curiosidad de alguien que apenas acaba de descubrir y acercarse al son jarocho, al guapango, al fandango, ¿cuáles crees tú que sean los elementos que hicieron que surgiera este revival del que hablas, que empezara a ponerse de moda otra vez? Como qué en esencia es lo que conglomera e integra a la gente y hace que esto sea una diáspora y una gran celebración? Yo creo que es el sentido colectivo del son jarocho, o de la música de jaranas, o del fandango, a fin de cuentas, el guapango. Porque el guapango es un ritual y es lo mismo que una roda de pizzica, es lo mismo que un bembé, o que sí, un gran concierto de carnaval. No, ahí no, porque ya está escindido el público del artista, ¿no? Aquí estamos todavía en un ritual muy horizontal, donde se genera una catarsis social. Eso es lo que hace pervivir todo, porque además el fandango no es solamente forma musical. La forma musical es la cereza, pero antes de eso hubo mucho trabajo. De hecho, son rituales porque son celebraciones de momentos importantes de la vida. Cuando estamos en el rancho, por ejemplo, cumple 15 años la nieta de don Arcadio, vamos a bautizar al hijo de Andrés, murió don Salvador Tome, puros momentos importantes de la vida. Bautizos, 15 años, bodas, pues muertes, ¿no? Momentos en que las personas necesitan apoyo o bendición de toda la comunidad. Entonces toda la comunidad se junta y hace el esfuerzo de generar mucha comida primero. Entonces nos juntamos todos porque hay que ayudarle a tal señor a matar el cerdo y entonces va a necesitar muchas manos.
porque pues en tiempos que no había refrigeración, pues el animal se echa a perder, ¿no? Entonces, necesitamos freír todo un cerdo durante todo un día. Y ahí las señoras llegan y el maíz de don no sé quién, y llegan entonces a hacer el nixtamal, y quien va por las hojas de plátano, y se montan mesas enormes, larguísimas. También, por ejemplo, ahora se hace mucho con la Virgen de los Remedios, la Virgen del Pilar, velaciones de santos, de vírgenes, San Juan. Entonces, bueno, en estos momentos donde la gente va a rezar o va a limpiar a sus hijos frente a un altar, son momentos muy específicos en la vida de las personas importantes. Nos juntamos todos, ayudamos a hacer de comer, ayudamos a montar los postes, las lonas, y hacemos el fandango. ¿Llevó agua? Fin. Ha sido muy importante ese tema de apropiación cultural, es muy importante hablarlo, porque estamos creando en sí, crea como un conflicto de que esa es una pregunta, si está bien, o sea, cuando no es apropiación, pero qué hacemos, o sea, de lo que hablas así de acerca, porque tengo ganas, cada cosa así de que escucho más, pero digo, dices, no, para cada, o sea, si es el cumpleaños de la niña, o así como, fandango, ¿no? Como, porque, o sea, pero sería apropiación, sería, o simplemente, ahí sí tiene sentido, ¿no? Debemos de hacer eso, Bueno, eso es algo que yo no puedo contestar. No quisiera que sintieran como que yo vine aquí a juzgar el movimiento que hay en San Cristóbal. Es todo lo contrario, yo vine a despedir amigos muy queridos con quienes hago y he hecho son jarocho fusión con otras músicas populares de otras partes del mundo. Vine a ver a mis compañeros, vine a conocer a todos mis amigos, vine a estar con ustedes y a platicarles sobre lo que yo he estado trabajando. Yo creo que yo no soy un juez, ni tengo ninguna verdad. Yo solamente como invito a ciertas reflexiones que considero que son importantes porque me ha tocado estar en medio de las dos cosas, me ha tocado estar dentro de la cultura y me toca también porque me gusta hacer arte escénico. Y me empeño en hacer arte escénico porque no somos muchas las mujeres que lo hacemos. Y también hay todo un rollo de la opresión de género en la industria musical, en las artes escénicas, porque todos queremos ser vistos, precisamente, ¿no? Y el arte es un buen pretexto para ser visto. Pero entonces estoy yo autovisibilizándome con una cultura que no es la mía, o estoy quitándole, no quitándole, pero estoy en vez de haciendo un esfuerzo para que la gente que ha sido invisible siempre sea vista, o estoy haciendo un esfuerzo para que ellos no sean vistos, para que yo sí pueda ser visto, ¿no? Yo creo que a final de cuentas no es una cuestión de juzgar lo que cada quien hace, al contrario. Yo creo que es completamente imposible impedir que las personas toquen algo y sería absurdo y sería trágico. Yo creo que nunca es apropiación cultural mientras hagamos las cosas con conciencia y con devoción hacia la tierra primero, porque el son jarocho no sería y no existiría si toda esta gente no se hubiera atado a la tierra a través del arte, porque a fin de cuentas de todo lo que cantamos y hablamos habla de la tierra. Y en segundo lugar, mientras genere colectividad. Si lo que tú estás haciendo
con tu ritual genera colectividad, hace que se junte la gente a hacer comida, como lo que está sucediendo aquí en este momento, ¿no? Que se junten a hacer comida, que se junten a hacer música. Entonces el ritual se completa, y si se completa, entonces se va a manifestar a través de la música y eso se va a sentir. Un buen fandango, o sea, cuando vamos a Chacalapa, a los fandangos de Gema, nadie puede negar que eso es un fandango exitoso, ¿no? Estar 3 días dejando el alma ahí sin que la hoguera se apague, yo creo que eso habla de que está vivo ese lugar, ¿no? Y yo creo que a fin de cuentas, si un espacio genera colectividad, no está apropiándose culturalmente de nada, porque a mí me encanta lo que está pasando en otros países también. Está siendo una bandera de resistencia de los latinos en Europa, en Estados Unidos, porque no es fácil. La gente piensa que irse a Europa es súper fácil y que llegas allá y ya las calles están tapizadas con euros y el sol sale y es oro derretido. Y la banda que está en Europa, pues la mayoría, si se va a estudiar, no tiene tiempo de estar tocando, o si se va a trabajar, porque allá todo es así, ¿no? El tiempo es dinero. Y si se va así como de amojado, pues entonces está en la resistencia vil y total. Y no es nada fácil. Y la gente que se autoexilió allá está muy necesitada de su cultura. Los inviernos son crudos, la comida es cara. Entonces yo he tenido el súper privilegio de poder viajar y de ver cómo son ciertas comunidades allá, y siempre son 10, 15 monos, entre ellos resistiendo, ¿no? Mismo ha habido muchos jarochos que se fueron para allá intentándolo, no aguantaron ni 3 años, porque tienes que esperar al menos 5 o 6, ¿no? Si quieres que te den papeles, residencia, y no fuiste con visa, ¿no? Entonces no es nada fácil estar allá, y ha sido bandera de latinos también, para juntarse, para resistir, para darse fuerza, y es lo mismo en todas partes, en Canadá, en Estados Unidos. A fin de cuentas, el son jarocho yo creo que es muy buen incentivo para generar colectividad, y eso pues responde a la pregunta que me hiciste tú, ¿no? De por qué el son jarocho sigue vivo y por qué genera eso. Pues porque nos une mucho. Aquí está nuestro Kevin, que va a llevar el fandango un ratito con su requinto. ¡Eso! ¡Gracias! Gracias a todos, gracias por asistir. Aquí está el libro, cuesta 200 pesos por hoy. Y también traje algunos discos del Balcón que son fusión con ritmos del mundo, una banda canadiense. Me invitaron a su disco generosamente y me dejaron cantar mi versada ahí en su disco que se llama La Bruja, y el primero que se llama El Balcón. También traje instrumentos de Julio Blas. Julio Blas es un maestro laudero, que es el último laudero de nuestra región, que trabaja como trabajaba su papá. Su papá es leyenda en la región, y él hace los instrumentos todos con machete. Él no utiliza ni siquiera un taladro eléctrico. Todo lo hace a mano, tallado con sus manos. Es como un tesoro viviente de nuestra región. Entonces, si alguien está interesado, traje miniaturas de él, también una jarana primera, también una jarana segunda y un requinto de 4 cuerdas. Todo está hecho a mano con machete. Gracias. Esos diálogos, yo creo que tenía de cráneo. Ay, está bien. Hola, sí. ¿Qué tal, Oaxaca?
Si alguien quiere un libro con convocatoria, aquí está el tema.